Buen día, estamos aquí el día de hoy en este podcast de La Voz en el Desierto, y el día de hoy quiero hablarte acerca de la Virgen María. Muchas veces una de las personas más atacadas dentro de la religión católica, dentro del cristianismo, es la persona de la Virgen María. Por cualquier tipo de motivo despreciamos al que yo creo y aparentemente y certeramente y comprobadamente, todo esto lo digo porque nos cuesta en un principio a todos el aceptar que en el mundo en algún momento hubo un ser tan perfecto, hubo un ser tan humilde, tan lleno de gracia de Dios, como lo fue María, la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre de nuestro Dios. Yo mismo como católico, cuando asistía a los grupos juveniles, tenía una cierta aversión hacia la Virgen, fruto del orgullo, fruto de la soberbia que empezaba a crecer en mí, por el peligro de saber que yo había leído la Biblia un montón de veces a causa de, llamémoslo, castigos que me imponía mi abuelita para comportarme como se esperaba que me comportara. Entonces, el hecho de leer la Biblia sin una humildad, sin un punto de vista eclesiástico y con interpretaciones a medias, es más peligroso quizá que el no leerla. ¿Por qué? Porque uno empieza a interpretar a sus conveniencias ciertos pasajes de la Biblia. Uno empieza a interpretar de una manera fanática a veces, de otra manera llena de prejuicios y llena de modernidad, por así decirlo, diciendo que todo lo que está en la Biblia era para la gente de aquellos tiempos y que no aplican para nosotros, o bien cambiándolo y diciendo que ahora es palabra actual, pero que en aquellos tiempos era otro tipo de ideologías y todo. Es decir, la Biblia siempre nos va a confundir si no estamos ante ella con un espíritu de humildad. Y bien dice el dicho, y bien dijo Jesucristo, que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Después de casi 20 años o más de no confesarme por todos los pecados que yo iba justificando, porque desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista de la edad, de la inmadurez y de el conocimiento que me daba la Biblia, yo estaba en lo correcto. Y ya sabes, de esas veces que uno platica consigo mismo, tal como Pedro, el discípulo y después apóstol de Jesucristo, dijo que él jamás lo negaría. Aquí la situación es que cuando yo estaba leyendo esos pasajes de la Biblia, dije, bueno, pues Pedro estaba ahí con Cristo y Pedro
pecó de vanidoso, de soberbio, porque él quiso saber más que Cristo y Cristo ya sabía que iba a negarlo. Pero a mí no me va a pasar. Yo jamás voy a renegar de Dios, yo jamás voy a fallarle, yo jamás. Y la caída fue sutil, la caída fue muy sigilosa, pero caída al fin. El primer paso fue empezar a renegar de María la Virgen, no como si fuera alguien a quien no debíamos tenerle respeto ni nada, sino como que yo decía, es que ¿por qué le vas a rezar a ella? ¿Por qué le vas a rezar a la Virgen si ella no es la buena? El bueno es Cristo, el bueno es Dios. Yo directamente mejor con Cristo. Mi entendimiento era muy corto, mi entendimiento era muy torpe, de tal forma que no entendí y no entendía la verdadera vocación de María. Hace unos momentos comenté que los seres humanos somos envidiosos, los seres humanos somos egoístas, los seres humanos somos soberbios, somos y queremos ser siempre el primero. Un ejemplo, cuando vamos manejando, cuando vamos en el tráfico, cuando vamos en una fila, en cualquier lugar, todos quieren ser primeros. Todos quieren ser atendidos primero, todos quieren llegar primero. Si voy por este carril, un ejemplo, me voy a meter, aunque el otro me haya puesto la direccional desde 50 o 100 metros antes, me le voy a ganar porque yo quiero ser primero, aunque a veces ni siquiera vaya a salir del carril, nada más por ser primero. En la fila para pagar o para las tortillas o lo que sea, a cualquier oportunidad, es más, hasta para confesarse a veces, queremos ser primeros. No siempre, cuando uno tiene esos pecados que le avergüenzan, a veces ni quieren llegar, pero por lo general, para comulgar, cuando ya están ahí en la misa, todos quieren meterse a la fila de una u otra forma, como si el pan se fuera a acabar, como si no llegáramos a comulgar. Y ahí ya estamos pecando también, porque estamos en cierta forma, y bueno, obviamente no es un pecado mortal, pero es un pecado de egoísmo. El estar pensando en yo primero, después yo y al último yo. Que es lo que te dicen, ¿no? Ahorita es lo que es en todos lados está ese tipo de punto de vista. Primero yo, después yo y luego yo. Bien contrario a lo que dijo Jesucristo. Quien quiera ser el primero, hágase el último. ¿Y saben quién se hizo la última? María. María la Virgen, a pesar de ser la llena de gracia, ¿por qué? Porque en todo el mundo, en toda la existencia humana, Dios no escogió a nadie más que a ella para enviar a su Hijo, que es el mismo Dios, al mundo. Es decir, escogió a una adolescente virgen para hacer que su hijo llegara al mundo. Y muchos van a empezar a decir lo que está muy de moda ahorita, ¿no? Que no lo voy a mencionar, no quiero perder el tiempo en eso. Pero ella estaba destinada a ser
el vehículo humano por el cual Dios se encarnaría y como humano sufrió y padeció como todos los seres humanos. Tuvo sed, por eso le pidió agua a la samaritana, aunque tenía también su misión para ella. Tuvo hambre, tuvo miedo, lloró, sufrió cuando su amigo Lázaro fallece, cuando Juan el Bautista es decapitado. Tuvo también sus arranques de desesperanza, cuando dice Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Cristo fue humano gracias a la Virgen María. Y María fue la mecha que encendió la misión de Jesucristo en la tierra. Ella, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, ella, sierva de Dios, esclava del Señor, ella se humilló. San José, su esposo, aceptando la voluntad de Dios, también tuvo un papel importante en que a ella no la hubieran matado por haber estado embarazada sin haber conocido a su esposo. Entonces todo este misterio que nos hiciera parecer que es lo peor, demuestra mucho la misión que Cristo vino a traer. Nació posiblemente en las peores condiciones, pero no de la peor persona. Nació en las peores circunstancias, pero con una de las personas más dignas y admirables que ha dado el mundo humano. Y ella es María la Virgen, una persona que cuando yo era niño, y esto lo quería comentar desde hace rato, por eso te digo que el hecho de hacerte como niño es importante, porque cuando yo era niño y nos mandaban mis papás, como antes, ¿no? Te mandaban a la tienda y teníamos que pasar por lugares oscuros, por lugares hasta cierto punto tenebroso, obviamente para niños de 7, 8 años que van a la tienda, que ya saben andar en la calle, pero que pasan por pedazos sin luz o tipo montes. Nosotros teníamos una virgencita fosforescente, una virgencita que yo llevaba a todos lados, pero principalmente cuando íbamos a la tienda, mi hermano, yo o yo solo, llevaba a la Virgen en mis manos, o quizá ella me llevaba de su mano por el camino, cuidándome. Y yo me acordaba mucho de la canción de Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, desde muy niño, Dios me ha buscado. Pero también desde muy niño y como niño, no entiendes muchas cosas de Dios, pero confías en Él. Te pasan cosas malas y empiezas a desconfiar de Él. Vienen cosas peores y dejas de creer en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces la razón entra donde el corazón debe estar. Y no ves el plan grande, sino el plan limitado de nuestro cerebro, de nuestra existencia. Y muchas veces
uno busca sus propios problemas, aunque Dios te dice o te da las señales. Pasa el tiempo, hago lo que yo me vanagloriaba de hacer siempre lo correcto. Acuérdate que dije que yo nunca iba a caer en lo que Pedro cayó. Y sin embargo caí peor. Porque llegué quizá en su momento hasta blasfemar contra Dios, a agredir a María la Virgen y a todos aquellos que creyeran o fueran o representaran de alguna forma el magisterio de Cristo. Y me alejé y me alejé. Curiosamente, es parte de mi regreso como el hijo pródigo, pudiera decirse, hacia la Iglesia Católica, la Virgen María. Empiezo a ver videos por YouTube, me encuentro con videos de los heraldos del Evangelio que hacen rosarios, que dan pláticas, que hacen esto y lo otro, y empecé a interesarme porque ya había visto yo montones de videos de autoayuda y de mejora y de sigue tus sueños y de decreta y todo ese tipo de situaciones, y diciendo un montón de ideas que yo pensé, pues está bien. Ahora me doy cuenta que son lo que se llama nueva era, pero en ese momento para mí era revelación de Dios. Dios se va a valer. Fíjate bien, una diferencia entre Satanás y Dios. Si tú invocas a Satanás, él te va a responder y te va a hacer favores y te va a cobrar. Dios es el que nos habla y nosotros hacemos oídos sordos. Dios nos busca y nosotros somos los que le ocultamos el rostro por orgullo, por soberbia, por vanagloriarnos de nuestros logros. Y sin embargo al final el vacío de que no estás con Dios. Y la Virgen María, la Iglesia, Jesucristo, Dios Padre, todos tienen un sentido y siempre están buscando que vayamos a ellos, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque significa literalmente abandonarte a ellos y dejarlos que ellos guíen tu vida. No es fácil porque el mundo no espera eso de un ser humano. ¿Cómo vas a confiar en alguien a quien no ves? ¿Cómo vas a dejar todo al azar? ¿Cómo vas a lanzarte al vacío si no tienes un plan, si no tienes una estrategia, etcétera, etcétera, etcétera? Y me di cuenta de que ya en la desesperación de todo lo mal que me ha estado yendo en la vida, económicamente, y bueno, no voy a ahondar en ese tipo de cosas, pero cuando se arreglaba una cosa, se desarreglaba otra y viceversa. ¿Qué sucede? Pues ya en desesperación uno acude a esos que te barren, a esos espiritistas y cosas así. Es decir, uno cae en lo más bajo, que es invocar al que no debes. Y
sucede que cuando todo parece estar perdido, Dios te vuelve a decir, aquí estoy. Y un video me llevó a una serie, y una serie me llevó a volver a pensar en Jesucristo. Y ahí vuelve María, porque el primer milagro de Jesucristo fue las bodas de Caná, donde María le dice, no tienen vino. Cristo, fíjate bien, tan humilde es la Virgen, que Cristo le dice, ¿tú qué quieres de mí, mujer? ¿No sabes que no ha llegado mi hora? Y sin embargo María, como buena madre, y sabiendo de lo que su hijo es capaz, hizo oídos sordos a esa tipo humanamente queja, y le dice, hagan lo que Él les diga. Y pum, el primer milagro de Jesucristo. Ahora, el hecho de rezar el rosario, el hecho de orar a María, no es adorarla, es venerarla por la grandeza que humanamente ella tuvo, pero sobre todo es también darle su lugar como una intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, quien es intercesor por excelencia ante nuestro Padre Dios. Ahora uno diría, pero ¿por qué tanto enrollo, no? Si puedes hablar directamente con Dios, si no ocupas ni a Cristo, solamente con Dios. Es ahí donde tenemos que ser humildes. Ahora lo veo de esa forma. Yo con todas mis fallas, yo con todos mis pecados, malos pensamientos, obras, veces que omití decir algunas cosas y que después las confesé, con esa flojera a veces para cumplir con los preceptos de la iglesia y sobre todo para orar. Con todo eso, como dice en una parte de la misa, no soy digno de que Cristo entre en mi casa. Y aunque una palabra suya bastará para sanar mi alma, es mucho más fácil pedirle a la Virgen María que le diga a nuestro Señor Jesucristo que me escuche, que tenga una necesidad. Y como te dije, asistí a que me hicieran una limpia, una barrida, o como se le llame. Y eso fue lo más bajo que llegué a ser espiritualmente hablando, porque significa que ya había perdido toda esperanza en Dios. Pero Dios no perdió la esperanza en mí. Y la Virgen María y Dios y Jesucristo, con los brazos abiertos, me estaban esperando. ¿Qué tenía que hacer yo? No tuve que pagar. No tuve que... Bueno, sí gasté en ciertas cosas sacramentales y todo, porque yo necesitaba esa protección también, esa vuelta a la fe, y no en los objetos en sí, sino en la bendición que conllevan estas imágenes, estos objetos. No los hago Dios, representan a Cristo, representan a la Virgen. Y esa representación a la que de una u otra forma
sé que me conducen a Dios. ¿Y es difícil? Sí. No por lo económico, porque como te digo, no cobran por confesarte. No cobran por darte la hostia, la homilía. No cobran por darte el sacramento de la confesión, ni la bendición del agua, ni del fuego, ni de nada. El precio que uno tiene que pagar es vencerse a sí mismo. Es humillarse ante Dios, que es nuestro Padre, es nuestro Creador. Y en recompensa Él nos dará bendiciones abundantes. Sí, obviamente no es fácil. No es fácil porque significa reconocer que hay que creer en algo o en alguien que no vemos, que no sentimos y que para la mayoría no es más que cuentos de hadas. Yo no soy nadie para hablar de Dios con autoridad, porque le he fallado mucho. Sin embargo, por gracia de Él y la ayuda de la Virgen María, me he confesado y he vuelto a los caminos de Dios. Dice la Escritura: no guardes rencor a tu prójimo, sea cual fuese la ofensa. No hagas algo bajo el efecto del enojo. El orgullo es tan odioso al Señor como a los hombres. Para Él como para los demás, la injusticia es abominable. Una nación pierde el poder y lo deja en manos de otra debido a la injusticia, la violencia y la riqueza. ¿Cómo puede uno tener tanto orgullo cuando no es más que polvo y ceniza? Ya cuando está con buena salud, el hombre tiene la pudrición en sus tripas, que se alarga la enfermedad, bromea el médico, el rey de hoy estará muerto mañana. Una vez muerto el hombre no tiene ante sí más que la podredumbre, las fieras y los gusanos. El comienzo de la soberbia en el hombre es apartarse del Señor y no tomar más en cuenta a su Creador. El pecado es el comienzo del orgullo. Al perseverar en el pecado se abren de par en par las puertas de la soberbia impía. Por eso el Señor envió a los pecadores siniestros castigos, al último los aniquiló. El Señor ha derribado de sus tronos a príncipes y los ha reemplazado por gente sencilla. El Señor ha arrancado de cuajo a los orgullosos y en su lugar plantó a los humildes. El Señor ha asolado tierras de paganos, las destruyó totalmente, devastó a muchos, destruyó sus naciones, borrando sus recuerdos de la tierra. No fue creado el orgullo para el hombre, ni los excesos de la cólera para los que nacen de mujer. ¿Cuál es la raza digna de honor? La raza humana. ¿Cuál es la raza digna de honor? Los que temen al Señor. ¿Qué raza es despreciable? La raza humana. ¿Qué raza es despreciable? Los que violan los mandamientos y la ley. El jefe merece el respeto de sus hermanos, pero él respeta a los que temen al Señor. Ricos, ilustres o pobres, su único orgullo debe ser el temer al Señor. No es justo despreciar a un pobre que observa la ley, ni conviene glorificar a un pecador. El grande, el juez, el poderoso son dignos de honor, pero ninguno de ellos es tan grande como el que teme al Señor. Un servidor inteligente tendrá por servidores hombres libres, y las personas sensatas no tendrán nada que decir.
No te jactes cuando no haces nada más que cumplir tus obligaciones, ni te pongas soberbio cuando estés en apreturas. Más vale ser un trabajador y vivir con holgura que aparentar ser alguien y que te falte el pan. Hijo mío, estímate con modestia y apréciate en justo valor. ¿Quién defenderá al que alenta contra su propia vida? ¿Quién respetará al que se desacredita a sí mismo? A un pobre se le estima por su sabiduría y a un rico por sus riquezas. Si a uno lo honran siendo pobre, cuanto más cuando sea rico. Si a uno lo desprecian siendo rico, cuanto más cuando sea pobre. El pobre, si es un sabio, lleva la frente en alto, se sienta entre los contables. No te dejes embaucar por el que tiene buena facha, ni mires mal a otro por su aspecto. Entre los seres alados, la abeja es de los pequeños, pero es el principal por la dulzura de su miel. No te sientas orgulloso de la ropa que llevas, ni te creas el día en que te honran. ¿Sabes que el Señor prepara sin que se lo note? Muchos dictadores han sido destronados y la corona ha pasado al que nada esperaba. Muchos que eran poderosos lo han perdido todo. Personas famosas han caído en manos de un recién llegado. No reprendas antes de informarte. Comienza por examinar y luego haz los reproches. No respondas antes de haber escuchado, ni interrumpas al que habla. No te metas en lo que no te incumbe, ni tomes partido entre querellas de pecadores. Así dice la palabra del Señor. Y obviamente muchas cosas se pueden interpretar. Por ejemplo, cuando dice la guerra entre las naciones y cosas de ese tipo. No necesariamente quiere decir naciones como países. Cada familia es una nación. Cada persona es un reino también. Porque Dios nos ha hecho semejantes a Él. Y tenemos en el corazón un reino que puede ser un reino de Dios o un reino de algo más. Esa guerra es la que está ahorita. Esas guerras devastadoras que también se dan en el mundo físico, pero Jesucristo ha derribado muchas de esas cosas. Y es en el ejemplo de María la Virgen quien de una u otra forma nosotros en ese ejemplo es como debemos dirigirnos a Jesucristo. ¿Cómo? Con un corazón humillado, con una mentalidad humilde, con un respeto, con un fervor. Todo lo que la Virgen María nos pone como ejemplo es el camino a seguir. No es el camino, la verdad y la vida, ese es Jesucristo. Pero el camino más rápido para llegar a Jesucristo es María la Virgen, porque es su madre. Cuando somos niños y queremos salir a jugar con alguien, a veces tenemos que pedirle permiso a su mamá para que lo deje salir. Y nosotros, cuando tenemos alguna situación con nuestro papá, nos dirigimos a nuestra mamá para que nos haga el favor de hablar ante nuestro papá y conseguirnos algo que buscamos, ¿verdad? Entonces, mientras estaban en Belén, fíjate bien, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Pero
aquí viene, y con esto voy a concluir. Ya Cristo nació, pero antes de que naciera, María tuvo que decir que sí. María tuvo que aceptar el papel de madre de nuestro Salvador, de madre de nuestro Dios, y sufrir no solamente los dolores de parto, sino también el dolor de ver morir a su hijo. Pero antes también aceptó una misión y las palabras de María fueron: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como es tu palabra. Fue entonces de estas palabras que María va y busca a su prima Isabel. Entró a su casa, saludó a Isabel, e Isabel, al oír su saludo, sintió las pataditas o el salto del niño que tenía en su vientre, que es Juan, que después sería Juan el Bautista, y le dijo: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído en que se cumplirían las promesas del Señor. Es decir, que la Virgen, desde antes, desde que dijo: hágase en mí según tu palabra, ya estaba aceptando las promesas de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Cristo decía siempre? Por tu fe has sido salvado, o has sido sanado, o has sido perdonados tus pecados por tu fe. Yo quisiera tener la mitad de la fe que tuvo la Virgen María para muchas cosas. Decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Que se escucha muy sencillo, pero qué difícil es. Qué difícil es dejar, viéndolo desde el punto de vista humano, dejar a un ser invisible que se dice es todopoderoso y todo lo que quieras, dejarle tu vida entera en suerte. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque humanamente no tiene sentido. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta a este saludo que le hace Isabel, su prima Isabel, a la Virgen? Dice así: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes para siempre. Después de esto, María se quedó 3 meses con Isabel y luego volvió a su casa. Esto que te acabo de leer de la Santa Escritura de Lucas 1, del versículo 39 hasta el final, coincide, y no es que coincida por suerte y azar, sino que ya estaba profetizado desde Sirásida, donde lo que te leí antes, de el orgullo. La Virgen María estaba repitiendo palabras de una escritura que quizá ni siquiera ella conociera, o si la conocía,
tenía muy buena memoria porque precisamente dijo casi lo que ya desde Siracida se decía. Era y son palabras de Dios en boca de la Virgen María. Entonces, ¿por qué quise hablar hoy de la Virgen María y por qué hice tanto y me fui a un lado y luego para otro, pero siempre volví a la Virgen? Porque así es nuestra vida, llena de caos. Nuestra vida puede estar llena de altibajos, nos podemos perder el camino. Cuando dejé de llevar a la Virgen María o la imagen de la Virgen María en mis manos, literalmente, también en lo físico y espiritualmente, la hice a un lado. Empecé a dejar de caminar con ella y empecé a perderme. Caí en el orgullo, en la soberbia, que ya lo leí, y hoy comprendo que seguir a María como ejemplo para llegar a Jesucristo es seguir el camino de la humildad. No es fácil. Es seguir el camino de la fe, mucho menos fácil. Y es seguir el camino de la familia, donde ella, junto a Dios Padre, Jesucristo, San José, su Padre postizo, nos muestran que la humildad debe ser el contrapeso a la soberbia. Y Cristo lo dice muchas veces: aquel que quiera ser el primero, hágase el último. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El camino del cristiano no es fácil. No te da instantáneamente las cosas, pero te va a dar mejores cosas cuando la sabiduría de Dios te muestre que estás listo para recibirlas. ¿Cuándo es eso? Solamente cada quien lo sabe. Pero en este camino, en este valle de lágrimas que es el planeta Tierra, debemos de confiar en que la Virgen María nos va a socorrer cuando nosotros la necesitemos. Gracias por haberme escuchado. Si te ha parecido interesante, compártelo, dale like, o simple y sencillamente pues que te haya puesto a pensar un poco. Yo soy Andy Ortiz. Gracias. Hasta luego.